Hola chicos, bienvenidos. En este video vamos a recapitular un poco los conceptos sobre la ley de Fick de transferencia de masa. La ley de Fick fue presentada en sesiones pasadas como un flux de transferencia de masa que es igual a menos la difusividad de la sustancia A en B, que multiplica a su vez la parcial de la concentración de A con respecto a la dirección X. Sin embargo, cabe señalar que este flux o este flux de transferencia de masa o este flujo, simplemente J de A, que tenía unidades de mol sobre segundo, cabe señalar que cuando las sustancias se están transfiriendo una entre otra, puede ser moléculas de agua que van al aire o incluso aire que van a moléculas de agua, lo que sea el sistema que se ha planteado, casi siempre para mantener un equilibrio el sistema permite que el mismo número de moles de A que se mueven hacia B sea igual al mismo número de moles de B que se mueven hacia A. Eso significa que vamos a trabajar con un flujo equimolar. Para ello se cambia un poco la nomenclatura y en lugar de colocarse una J de A se coloca una N de A con exactamente las mismas unidades de transferencia de velocidad de masa. Eso significa que el mismo número de moles de A tiene que ser igual a, el signo negativo solamente me representa la dirección, del mismo número de moles que se están transfiriendo de B hacia A. Eso significa que vamos a obtener dos expresiones generales que pueden ser marcadas como sigue. Es decir, el flux másico de A va a ser igual a menos la difusividad de A en B, que a su vez multiplica la parcial de la concentración de A con respecto a X. Cabe señalar que en la expresión que está aquí abajo se reemplazó ese flujo, en lugar de A, ahora es de B, y la difusividad, quiero que sepan que es exactamente la misma, van a encontrar tablas donde la difusividad de A en B es exactamente igual a la difusividad de B en A, pero sí cambia la parcial de la concentración de B con respecto a la dirección X. También, si se está trabajando con que una de esas sustancias que se están transfiriendo o que están en movimiento son gases, entonces vamos a poder utilizar la ley del gas ideal para poder despejar como sigue, es decir, el volumen pasa dividiendo al número de moles de A y en este caso R y T pasan dividiendo hacia la presión de A. Así pues, esta similitud de números de moles de A sobre B, que es volumen, nos va a dar como tal una concentración en A, es decir, moles de A sobre determinado volumen del sistema. Ahora bien, si reemplazamos esta expresión que es igual a la presión parcial de A sobre RT, justo en este lugar donde está ubicada la concentración de A, vamos a poder aplicar dicha concentración o dicha expresión, mejor dicho, aplicando o utilizando presiones parciales, tal como lo indica la expresión que se señala acá. Ahora bien, si el sistema está compuesto por dos o más gases, vamos a poder utilizar la ley de Newton, la ley de Dalton de las presiones parciales para poder calcular las presiones parciales, es decir, la fracción molar de ese componente A multiplicado por la presión total. Bueno, vamos a proceder a resolver un ejercicio. Hola chicos, bienvenidos. En el ejercicio que vamos a resolver hoy se trata sobre aplicar la ley de Fick de transferencia de masa. En este caso vamos a leer el ejemplo que dice: un tanque contiene 15% mol de CO2 en aire. Está conectado a un segundo tanque que contiene solo aire. La línea de conexión tiene 5 centímetros de diámetro y 30 centímetros de longitud. Ambos tanques se encuentran a una atmósfera de presión y 298.15 Kelvin. El volumen de cada tanque es muy grande comparado con el volumen de gas en la línea de conexión. Por lo tanto, los cambios en la concentración de cada tanque son despreciables cuando ha transcurrido demasiado tiempo desde el inicio del experimento. El coeficiente de difusión del CO2 en aire a una atmósfera y 25 grados Celsius es 0.164 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Calcula la velocidad inicial de transferencia de CO2. En este caso,
podemos realizar un boceto del diagrama general donde tenemos ubicado el tanque que contiene CO2 y aire y el tanque que contiene simplemente aire, a su vez que la línea de conexión que está formada por estas dimensiones, 30 centímetros de longitud y 5 centímetros de diámetro. En este caso podemos observar que se va a difundir o se va a transferir una cierta masa de CO2 por o dentro de la tubería. En este caso, fíjense que estamos utilizando el símbolo de la transferencia equimolar, es decir, que el mismo número de moles de este tanque que van hacia la derecha es igual al mismo número de moles de este tanque que van hacia la izquierda. En este caso podemos observar, de acuerdo a la interpretación, que estamos utilizando la fórmula en la cual se sustituyó una concentración inicial de CO2 acá, pero se sustituyó colocando la presión parcial de CO2 dividido entre la constante general de los gases y la temperatura en la cual se está efectuando la transferencia. En este caso podemos observar que vamos a colocar acá la difusividad de CO2 en aire y que también inicialmente esta área que estaba dividiendo como un flux másico pues pasa multiplicando al otro miembro como lo vemos acá. Después de integrar, pues vamos a integrar desde una presión parcial 1 hasta una presión parcial 2 y después de ahí, bueno, pues vamos a tener acá que vamos a colocar la distancia o la longitud desde una X1 hasta una X2, tal cual lo indica este marco de referencia que tenemos aquí ubicado. En este caso tenemos que sustituir valores desde X2 igual a 30 centímetros hasta una X1 que inicialmente valga 0, considerando que el origen me va a marcar el punto de partida de la distancia de transferencia. Al final de cuentas vamos a colocarlos como deltas, que también es total y absolutamente válido. Acá podemos verificar del lado derecho el análisis dimensional que se está efectuando de acuerdo al sistema. Quiero que lo analicen con detalle y observen que las unidades que van a sobrevivir o que quedan al final de realizar el análisis dimensional van a ser kilomol sobre segundo. En este caso, pues congruente con esa cantidad de CO2 que se va a transferir dentro de la tubería. Pero primero tenemos que calcular la presión parcial de CO2. La presión parcial de CO2 va a ser igual a su fracción molar multiplicada por la presión total en la cual se está efectuando la transferencia. En este caso, el problema nos dice que hay un 15% mol de CO2 en el aire. Es la concentración de CO2 en este primer tanque. Sin embargo, pues lo vamos a colocar simplemente como una fracción molar, que prácticamente sería 0.15, multiplicado por la presión total y nos da 0.15 atmósferas. El delta de concentración de CO2, bueno, pues en este caso vamos a considerar que como el tanque 2, que es este, es muy grande, pues por más CO2 que se difunda a través de esta tubería, va a ser sumamente mínima la cantidad y podemos considerarla que la presión parcial en el tanque 2 de CO2 vamos a considerarla como 0, menos la presión parcial de CO2 en el tanque 1 que sí tiene una presión considerable. En este caso podemos observar que nos queda como tal un valor negativo que no tenemos que dejar en atmósferas. De acuerdo a nuestro análisis dimensional tenemos que convertirlo a newton sobre metro cuadrado. Ustedes utilicen las tablas de conversiones que más sean de su agrado para que conviertan esta cantidad y verifiquen el dato. También, como les había comentado, tenemos esta delta X, que es la distancia que va a recorrer la sustancia para transferirse. En este caso nos quedaría simplemente como 0.30 metros, lo convertimos a metros para que sea congruente con el análisis dimensional. Una vez que sustituimos todos los datos, y aquí les dejo de tarea que calculen esa área de transferencia, que prácticamente sería el área del círculo cuyo diámetro ya me están dando, y quiero que calculen este dato por favor y verifiquen como tal el resultado de este flujo másico dado en kilomol sobre segundo. Acá hay una pequeña pregunta que prácticamente es la pregunta del despiste, yo le llamo. Dice que cuánto aire se transfiere del tanque 2 al tanque 1.
Si estamos hablando ya de plano de una contradifusión equimolar, porque originalmente no utilizamos esa JDA, sino una NDA, déjenme decirles que es exactamente la misma cantidad de moles de aire del tanque 2 que se están transfiriendo hacia el tanque 1. Esto porque los sistemas siempre tienden a permanecer en el equilibrio. Bueno chicos, aquí tienen un ejemplo de aplicación. Los ejemplos son numerosos, ustedes pueden revisar algunas referencias adicionales, pero siempre los procedimientos van a efectuarse realizando primero tu boceto de trabajo, colocando tu marco teórico y extrayendo la mayor cantidad de información posible de tu enunciado de trabajo. Eso es todo por este video. Nos vemos. Bye.